versículo 2, amén. Romanos capítulo 12, versículo 2, gloria al Señor. En esta tarde vamos a estar hablando sobre mi identidad en Cristo, amén. Leemos Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vamos a leer ahora Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al movimiento del mundo, y no según Cristo. Dios bendiga su palabra. Señor, te damos gracias, Padre. Te pedimos en esta tarde, Señor, que tú abras nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor, y ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y en esta tarde estamos hablando sobre mi identidad en Cristo. Y déjame decirle que hoy en día muchas personas se identifican o ponen su identidad en muchas cosas alrededor de los que los rodean. Muchos se identifican con las personas que ellos viven, muchos se identifican con las personas con que ellos se rodean, con sus amistades. Muchas personas, ¿verdad? Cuando tienen amistades, ellos se rodean y con personas que se pueden tener algo similar, ¿verdad? Algo que con ellos tienen los mismos gustos, a lo mejor tienen el mismo carácter, ¿verdad? Pero se identifican con ciertas personas, ¿verdad? Muchos se identifican en basado lo que a lo mejor la sociedad, ¿verdad? Identifica, lo que la televisión, las películas, el internet, los sociales medios, ¿verdad? Entonces, muchas de las cosas nosotros, el ser humano se identifica basándose a otras cosas, ¿verdad? A las tradiciones, ¿verdad? De donde uno viene. Se identifica con a lo mejor lo que sus padres les enseñaron, ¿verdad? Con cierta religión, cierto país, ¿verdad? Y nosotros tenemos una identidad, ¿verdad? Y aún en la juventud miramos hoy en día que cuando ellos van creciendo, ellos luchan con la identidad de ellos. Ellos no saben quiénes son o dónde se encuentran. Ellos buscan en qué grupo pueden, ¿verdad? Identificarse, ¿verdad? Y ahí quedarse y estar y decir, yo soy esta persona, ¿verdad? Pero muchas personas hoy en día se identifican en diferentes bases, ¿verdad? Con ideologías y filosofía, como dice la palabra del Señor aquí, huecas, ¿verdad? Aún hoy en día, cuando usted mira las redes sociales, cuando mira la televisión, el artístico, las películas, todo eso, ellos ponen una ley, ellos ponen una identificación de ciertas personas, ¿verdad? Ellos dicen que el hombre es de esa manera, la mujer de esa manera. Ellos ponen esa identidad, ¿verdad? Por ejemplo, a veces, ¿verdad? Al hombre mucho de las redes sociales o la televisión, las películas o aún en la sociedad, al hombre lo representan o lo identifican como una persona que no es fiel, una persona que no es vulnerable, un hombre que a lo mejor abandona la familia, el hogar, los hijos, la esposa, un hombre de adicción, que tiene adicciones, un hombre que es mentiroso, que es a lo mejor que solamente es un negociante, un hombre que no reconoce la existencia de Dios. Y eso es básicamente lo que
la sociedad inmediatamente identifica al hombre. Dice, ese hombre, los hombres son de esta manera, ¿verdad? Y nos podemos ir al otro lado del espectro de mirar a la mujer, ¿verdad? ¿Cómo en la sociedad identifica a la mujer? ¿Verdad? Y aún así, la sociedad identifica a las personas, y a veces las personas aceptan la identidad de la sociedad, la identidad de la ideología, de la filosofía, del mundo, de la sociedad, de las tradiciones. Pero yo en esta tarde yo quiero decirte de que tu identidad no está definida por el mundo o por la sociedad, sino tu identidad está establecida por Cristo, por el Señor. Desde el principio el Señor estableció tu identidad y te dio nombre, y Él hizo todo, lo creó por ti y por mí. Amén. Dios estableció tu identidad y mi identidad desde el principio. Desde que creó la tierra y desde que Él creó todo para el hombre, para el ser humano, Él te conoció y te puso nombre. Amén. Y vamos a leer ahí en Efesios capítulo 1. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor ahí, donde podemos encontrar un poquito de luz sobre lo que Dios dice. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oiga bien. Dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. En otras palabras, Dios, antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió y nos llamó y puso un propósito en nuestra vida para que fuésemos apartados para Él. Amén. Dios ya ha establecido quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? Y no es necesario que yo tenga que escuchar a alguien que diga quién soy yo, o escuchar a las personas, ¿verdad? Porque muchas personas pueden juzgarnos, pueden decir ciertas cosas de nosotros, ¿verdad? Pero una cosa es segura: yo sé quién soy en Cristo Jesús. Tú puedes encontrar seguridad de quién tú eres en Cristo Jesús, de quién tú eres para Dios, que Dios ya te escogió y Dios te eligió para que fueses santo, ¿verdad? Y fueses sin mancha. En otras palabras, escogido, separado para el Señor. Vamos a leer en Jeremías. Si nosotros vamos a Jeremías, no nos vamos lejos. Jeremías fue un profeta, ¿verdad? Un llamado de Dios, que Dios lo escogió para ese tiempo, el cual Él tendría que traer una palabra para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y no fue fácil. Pero fíjese, en el llamado de Jeremías, Dios le dice una verdad muy importante. Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice la palabra del Señor, dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Escuche bien? Qué bonito, ¿verdad? Dios había escogido a Jeremías para un propósito, y Él le dice una verdad. Le dice: mira, antes de que yo te formé en el vientre de tu madre, yo te conocí. Qué bonito, ¿verdad? O sea, palabras, ya nosotros, Dios ya no conocía. Dios ya había dicho quién íbamos a ser en la tierra. Dios había formado, antes de que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, Él dijo: esa persona va a ser esto, y ese es el propósito que yo tengo para esa persona.
Entonces nuestra identidad es establecida por Dios desde un principio. Desde aún que nacemos, Dios establece nuestro propósito en la tierra. Y en Él podemos encontrar un propósito para nuestra vida, ¿verdad? No sé si en algún momento de tu vida te has preguntado: Señor, ¿por qué estoy en esta tierra? Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Verdad? Y déjame decirte que Dios tiene un propósito para ti. Si estamos en esa tierra, Dios tiene un propósito para nosotros. No importa nuestra edad, no importa nuestro género, no importa nuestra educación, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y Dios nos ha llamado y nos ha escogido para que llevemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Pero a veces durante ese caminar, ese proceso, lo que el enemigo hace es que pone mentira en nuestra vida y pone duda en nuestro corazón. Y quiere trastornar lo que Dios ya ha establecido, ¿verdad? Y nos dice: no, tú eres esa persona. No mira tus errores, tú eres esa persona, ¿verdad? Y te pone una etiqueta, ¿verdad? Y te dice: no, tú eres un alcohólico, ¿verdad? No, tú eres un adúltero, no, tú eres esto, tú eres el otro. Y pone una etiqueta y ahora tú acepta esa identidad por nuestros errores y nuestras malas decisiones. Aceptamos esa etiqueta que el enemigo nos pone, ¿verdad? Y a veces, mira, ahí viene el borracho, ahí viene tal y tal, esa etiqueta que la gente te pone en la sociedad, pero también el enemigo. Y nosotros, ¿qué hacemos? A veces aceptamos esa identidad y decimos: sí, es cierto, yo soy esta persona, yo soy ese, yo soy el otro. Pero realmente esa es mentira del enemigo, porque el Señor Jesús estableció una identidad en el Señor antes de que fuéramos formados. El Señor ya dijo quiénes somos en Él. Y eso es que Dios nos, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros tenemos que agarrar la palabra del Señor y aceptarla en nuestra vida y declarar que no soy esa persona. Yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, yo soy más que vencedor a través de Jesucristo. Yo soy quien Dios dice que soy. Aleluya. Entonces miramos que Dios establece nuestra identidad desde el principio, como en Efesios nos dice, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo, yo te conocí, ¿verdad? Y como le dije a Jeremías, que antes de que él lo formó de vientre de su madre, él lo conoció. Amén. Y Dios establece nuestra identidad en Cristo. Dios establece nuestra identidad en su palabra y Él establece quién somos ya y cuál es el propósito para nuestra vida. Pero Satanás trata de robar nuestra identidad en Cristo a través del pecado, ¿verdad? Si nosotros leemos ahí en Efesios capítulo 2, versículo 1, Efesios capítulo 2, versículo 1, dice así. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Escuche bien. En otro tiempo, dice, andábamos haciendo la voluntad de la carne en los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida el enemigo quiso robar nuestra identidad en Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no conocíamos la palabra,
no conocíamos la verdad, ¿verdad? Y cuando nosotros no conocemos la verdad, ¿qué pasa? Escuchamos la mentira y creemos que esa es verdad. Escuchamos la mentira del enemigo. Y es cuando vamos tras esas cosas, ¿verdad? A través de vivir en nuestra carne, en nuestros pensamientos, viviendo en el pecado, ¿verdad? Vamos obviamente caminando un camino de error, pero por falta de conocer la verdad, ¿qué pasa? Creemos que estamos haciendo correcto, o creemos que esa persona, lo que estamos haciendo es quién somos nosotros, ¿verdad? Y es lo que el enemigo pone una venda en nuestros ojos. Decimos, no, es que yo soy así y ya no voy a cambiar. Yo soy así y no puedo cambiar. O yo soy así y me tienes que aceptar de esa manera, ¿verdad? Pero realmente Dios ya ha establecido tu identidad. Y dice, y cuando Jesús vino dice la palabra en Juan capítulo 8, versículo 34. Amén. ¿Qué dice Juan capítulo 8, versículo 34? Dice, la palabra del Señor dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace el pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa, sino siempre el Hijo. Así que para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En otras palabras, cuando nosotros andábamos en otro tiempo esclavizados por el pecado y andábamos caminando en una identidad que no era de nosotros y que creíamos que éramos esas personas que teníamos que aceptar que éramos éramos adictos al alcohol, o que éramos adúlteros, o que éramos X cosas lo que usted quiera decir. Pero cuando vino Jesucristo, Él dijo que Él iba a traer libertad. Él iba a enseñarnos la verdad, y la verdad nos iba a hacer libres. En otras palabras, Él trajo libertad a nuestra vida a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, a través de su sangre preciosa que derramó en la cruz. Él borró nuestros pecados, nos hizo libres y dijo: podemos caminar en la verdad de Dios y podemos abrazar la identidad en Cristo Jesús y no caminar en la falsa identidad que el enemigo ha querido poner sobre nuestras vidas. El Señor vino a traer libertad, y que usted y yo podemos caminar en esa libertad. Yo hablaba con una persona antes, cuando vine a la iglesia, hoy temprano, hablaba con una persona y él decía: es que yo soy un alcohólico. Y yo le decía: ¿y qué estás haciendo para salir de ahí? Pues es que no sé qué hacer. Y a veces el enemigo nos ciega y pensamos que no hay salida, que no hay solución, que no hay alguien que nos pueda ayudar. Pero la palabra del Señor nos dice que el Hijo ha venido para hacer las obras del diablo, que Jesucristo ha venido para darnos libertad, para darnos perdón y salvación. Solamente tenemos que creer en Él, en su sacrificio, en creer en Él, y Él puede cambiar nuestra vida. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos nosotros poner de nuestra parte. Necesitamos que nosotros realmente queramos ser libres, que nosotros queramos, que estemos cansados de vivir en el pecado, que estemos cansados de caminar en el alcoholismo, de caminar en las adicciones, de caminar ahí en el sojete, que estemos cansados de vivir una vida miserable. Tenemos que tener ese deseo de cambiar, de decir: Señor, ya estoy cansado, por favor ayúdame, necesito tu salvación, necesito que tú me ayudes. Y es cuando Dios viene y trae su mano de poder y nos saca del lodo cenagoso y nos da libertad para poder servirle. Él nos da libertad para servirle al Señor. Y yo le digo eso porque yo pasé por ahí. Yo estuve en el lodo cenagoso, yo estuve en el pozo de la desesperación, como dice la palabra del Señor. Pero dice la palabra que cuando clamé al Señor, Él me oyó y me
¿Por qué? Porque teníamos que llegar a un punto de nuestra vida que ya no podíamos, que ya estamos cansados, que necesitamos ayuda. Y es cuando Dios viene y nos liberta y nos ayuda. Porque ¿sabes por qué? Porque Dios es un Dios grande de poder, un Dios amoroso, un Dios de misericordia, que Él da oportunidades siempre. Él siempre está dispuesto a recibirte con brazos abiertos cuando tú vengas al Señor para pedirle perdón. El Señor siempre está dispuesto a recibirnos. El Señor ha venido para darnos libertad, para poder servirle. Pero a veces el enemigo nos quiere cegar, nos quiere cegar y estamos cegados. Y a veces la persona se mantiene cegada. ¿Por qué? Por la incredulidad, por la falta de fe, porque no puede creer que puede salir de esa situación, no puede creer que puede salir de esa adicción, no puede creer que Dios puede transformar su vida. Pero el Señor le dijo: si tú tuvieras fe como grano de mostaza, podrías decirle a ese monte: muévete, y se moverá. En otras palabras, si tuvieras fe, tú puedes hacer tú puedes pedirle al Señor lo que tú quieras y Él lo hará. Pero cuando tu fe te ha salvado, solamente el Señor nos pide que tengamos fe, que creamos que Él puede cambiar nuestra vida, que creamos que Él puede transformarnos, que Él es el Dios, que Él es el Cristo, el cual murió en la cruz del Calvario, pero no solamente murió, sino resucitó al tercer día y venció la muerte. Amén. Y a nosotros nos ha dado vida juntamente con Él. Dios reconcilió nuestra identidad en Cristo Jesús. Dice ahí leemos en Efesios capítulo 2. Si continuamos leyendo en el versículo 12, amén. Efesios capítulo 2:12, dice la palabra del Señor. Dice: en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Imagínense cómo estábamos. Estábamos sin esperanza, estábamos sin Dios, estábamos alejados de la promesa de Dios, estábamos alejados de la herencia y de la promesa que Dios tenía para su pueblo. Estábamos perdidos, mis amados hermanos. Estábamos perdidos, no teníamos esperanza, no teníamos salvación. Pero si sigue leyéndolo en el versículo 13, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque es Él nuestra paz, y ambos pueblos sido. En otras palabras, Dios dice que ahora nosotros somos acercados a Dios por medio de la sangre de Cristo, por medio del sacrificio del Señor. Ahora tú y yo tenemos esperanza, tenemos una promesa, tenemos un Salvador y tenemos perdón de nuestros pecados. Aleluya. A través de Cristo Jesús, tú y yo somos reconciliados con el Señor. Antes dice la palabra que había una pared dividida entre nosotros y Dios, que era el pecado, que era la maldición. Pero Jesucristo rompió el velo a través de su sangre preciosa. Él derramó su sangre y nos acercó y nos reconcilió con Dios. Él es el mediador, Él es el que pagó el precio. Y ahora dice, nos acerca a Dios. Ahora en Cristo Jesús dice que no éramos pueblo, que estábamos lejos, nos ha acercado por la sangre de Cristo. Ahora tú y yo nos podemos acercar a Dios. Dice el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios, y a ambos un solo cuerpo. A través de la cruz, sacrificio de la cruz, somos reconciliados con Dios. Jesucristo reconcilió nuestra identidad en el Señor. Jesucristo reconcilió nuestra identidad a través de su sacrificio.
Él dijo, tú eres llamado, tú eres escogido, tú eres esa persona que Dios te llamó. Cuando Dios te creó desde el vientre de tu madre, Él te llamó y te llamó para cosas grandes y te llamó para un propósito. Pero a lo mejor durante el caminar de la vida tú te desviaste, tú te apartaste o tú seguiste la mentira del enemigo y creíste que la falsa identidad por la tradición o por el enemigo o por la sociedad. Pero ahora en Cristo Dios te da la verdad y dice, tú eres en Cristo esta persona. En Cristo tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, tú eres heredero del Señor, que Dios tiene una promesa para ti y para mí. Dios reconcilia nuestra identidad en Cristo Jesús. Versículo 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, si de nuevo estamos en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En otras palabras, en Cristo Jesús somos hechos nuevas criaturas. El Señor borra la falsa identidad, borra el pecado en nuestra vida, borra el viejo hombre que éramos antes y crea algo nuevo en nosotros. Crea el nuevo identidad en Cristo Jesús. Crea esa nueva persona quien somos nosotros en el Señor. Dice la palabra del Señor, Él renueva nuestra mente. 1 Corintios 2:16 dice, nuestra mente es renovada. Él ahora nos crea como el templo y morada del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19 dice, somos templo y morada del Espíritu Santo. Colosenses 3:9 dice, somos transformados, nuestra naturaleza es transformada. Y el 2 de Timoteo 2:21 dice que somos instrumentos en las manos de Dios. Todas estas verdades es quien Dios nos ha transformado. Dios nos ha transformado y ha cambiado nuestra identidad. Solamente en el Señor podemos encontrar verdad para nuestra vida y propósito para nosotros. Pero sabemos que hay a veces que luchamos porque dudamos a veces de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Porque viene la circunstancia, la prueba, la tempestad. ¿Y qué pasa? A veces nos hace dudar de si realmente Dios nos ha llamado. Nos hace dudar si realmente Dios está con nosotros. Pero cuando vengamos o vamos a la palabra del Señor, la palabra del Señor nos recuerda quiénes somos en Cristo Jesús. Nos recuerda que el Señor ha pagado un precio por nosotros, un precio de sangre, y que ahora somos hechos hijos de Dios, que ahora somos hechos pueblo suyo, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos real sacerdocio, nación santa. El Señor ha establecido nuestra identidad en Cristo. Y no podemos dejarnos llevarnos por las tradiciones, la sociedad, lo que dicen las redes sociales, lo que establece el mundo en la sociedad hoy en día. De que tenemos que encontrar nuestra identidad en Cristo Jesús. Tenemos que encontrar nuestra identidad en la palabra. Tenemos que encontrar nuestro propósito en el Señor. Él sabe cuál es nuestro propósito. ¿Por qué? Porque Él nos creó, Él nos conoció y Él sabe por qué nos ha creado y Él sabe cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Así que lo único que nos queda es buscar al Señor. Buscar al Señor para que encontremos la identidad y el propósito para nuestra vida. Y rechazar las mentiras del diablo, rechazar lo que otras personas ponen una etiqueta diciendo, oh, no puedes porque tú eres esto, porque tú eres el otro, o tú no puedes porque tú eres esa persona. No, nosotros podemos decir, yo soy a quien Dios dice que soy. Yo encuentro mi identidad en Cristo, yo encuentro
hoy esto en Cristo Jesús, podemos encontrar quiénes somos en el Señor. Amén. Así que recordemos estas tres cosas. Recordemos que Dios estableció nuestra identidad desde el principio. Recordemos que Satanás, el enemigo, ha querido robar nuestra identidad a través del pecado, a través de la mentira. Pero Dios ha reconciliado nuestra identidad a través de Jesucristo, a través del sacrificio del Señor Jesucristo, a través de la sangre preciosa. El Señor ha reconciliado nuestra identidad en el Señor, ha reconciliado nuestra relación con Dios, y ahora tú y yo podemos acercarnos a Dios con esa libertad. Amén. Así que en esta tarde vamos a hacer una oración y vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a caminar en su verdad, en su propósito, que nos ayude a tener fe y en creer en las promesas que Él ha dicho para nuestras vidas, a creer que lo que Él ha dicho que nosotros somos, eso somos nosotros en Él. Que no creamos las mentiras del enemigo y que creamos que somos hijos y hijas de Dios, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que no habrá nada que nos separe del amor de Dios, y que a través de su sangre preciosa tú y yo tenemos parte en el reino de los cielos, que tenemos una esperanza. Oh, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Señor, en esta tarde te damos una honra y toda gloria, Señor, y te damos gracias por tu palabra, Señor, la cual nos recuerda, Señor, en esta tarde, Señor, quiénes somos en ti, Señor. Nos recuerda que tú nos has escogido desde el vientre de nuestra madre y nos conociste aún antes de que nos formaste, Señor. Tú, antes de la fundación del mundo, tú nos conociste, Señor, y nos has llamado por un propósito, Señor. Señor, ayúdanos a no creer las mentiras del enemigo, Señor. Ayúdanos a no caer en la falsedad, a no caer en creer la filosofía y la ideología de este mundo, Señor, sino creer en tu palabra, creer en tus promesas, creer en lo que tú ya has establecido para nosotros, Señor. Padre, tú has venido para hacer las obras del diablo, Señor, y tú has venido para darnos libertad, Señor. Padre, y tomamos esa libertad en esa tarde para caminar en tu verdad, para caminar con esa libertad y servirte con nuestro corazón. Señor, en esta tarde, Señor, danos fuerza cada momento para creer en ti, Señor, caminar en tu verdad, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, nos rendimos delante de ti, Señor, Padre, y pedimos por cada persona, cada necesidad en esta tarde, Señor. Tú conoces su necesidad, Señor, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, manifiesta tu poder, Señor. Glorifícate, Jesús, glorifícate, Señor, Padre. Oh, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y poderoso, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, aleluya. Recibe toda honra y toda gloria, Señor. Recibe toda alabanza, Señor, en esta tarde. Espíritu Santo, ven y llénanos con tu presencia. Ven y fortalécenos cada día en esta tarde, fortalécenos, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, a creer en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, te damos la honra y la gloria, Señor. Y todos decimos amén y amén y amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Hay poder en el Señor, hay poder en Cristo Jesús. Aleluya. Damos gracias por su palabra. El Señor es bueno y maravilloso. Amén. El Señor es fiel. Y qué bonito es que en su palabra podemos encontrar verdad, podemos encontrar esperanza y fe. Y en esta tarde yo creo que el Señor nos ha recordado quiénes somos en Él. Amén. Y si hemos creído en la mentira del enemigo, ahora podemos creer en la
la verdad del Señor. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a orar para ser despedidos. Que el Señor bendiga esta semana que viene de trabajo, ¿verdad? De que algunos trabajan. Que el Señor nos continúe dando fortaleza, dando fuerzas. Que el Señor nos dé gracia, ¿verdad? Y nos dé fuerza y nos dé que su presencia esté con nosotros. Amén. Oramos en esta tarde. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres fiel y maravilloso, Señor. Te agradecemos, Padre eterno, porque tú estás aquí, nos has ayudado, nos has bendecido, Padre. Te pedimos, Señor, que ahora que vamos a despedir de este lugar, que tu presencia vaya con nosotros, Señor. Quiere que vayamos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Pedimos que la cobertura tuya esté con nosotros, que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros, nos defienda de todo mal, todo peligro, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Pedimos que a través de esta semana, Señor, podamos meditar en tu palabra, podamos meditar en tu presencia, Señor, y tener esos tiempos devocionales contigo, Padre. Señor, prepáranos para cualquier reto que va a venir contra nosotros esta semana, Señor. Creemos en tu palabra, creemos en tus promesas, Señor, y sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Todos te lo pedimos en el nombre de Jesús, Dios amado. Y el pueblo de Dios dice, amén.